ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que el 70% de las personas contagiadas con COVID-19 son asintomáticas, es decir, 7 de cada 10 pacientes según estudios internacionales. Estos casos podrían ser identificados una vez que comiencen los testeos masivos de anticuerpos en el país. Queremos profundizar en este tema. Estamos con Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología IMIL y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. A ver, hablemos de los asintomáticos. Primero, esa es la tasa estimada en el mundo, 7 de cada 10. ¿Y qué tan importante para cualquier estrategia es pesquisar precisamente a estas personas que pueden estar contagiando sin ni siquiera saberlo? Bueno, esa es una de las grandes, digamos, incógnitas de toda esta pandemia y tiene que ver con esa poca certeza que existe respecto a los verdaderos niveles de infectividad que existe a nivel poblacional. Los estudios a los que se refiere el ministro tienen que ver con estudios que se han hecho recientemente en China, ¿no es cierto?, con un grupo acotado de individuos, pero que también son refrendados por estudios que hicieron en Italia y en Islandia, donde se testeó a toda la población. Y ahí se vio que los niveles de personas que han sido infectadas están desde el 50 al 70 al 80% incluso en algunos casos. O sea, había un nivel importante de personas que han contraído el virus, pero han tenido o síntomas muy leves o no han tenido síntomas de ningún tipo. Y eso obviamente enmascara la envergadura de la epidemia, porque en el fondo los testeos se están haciendo a nivel mundial, principalmente a las personas que tienen síntomas. Entonces, todas las tasas que vemos a nivel mundial se refieren principalmente a personas que son sintomáticas, o sea, personas que tienen algún tipo de molestia, que acuden por eso y que son sospechosas de estar enfermos. Por lo tanto, hay una cifra oscura que es muy importante y tiene mucho valor desde el punto de vista de las medidas que se puedan tomar en el futuro. Ahora, de ese universo de asintomáticos, ¿hay algunas pistas para saber cómo llegar a aplicar estos testeos de manera más óptima? No sé, a lo mejor la mayoría de los asintomáticos pueden ser jóvenes. Estoy pensando, a lo mejor en los adultos mayores esto, como son el grupo de riesgo, efectivamente trae síntomas y efectivamente se agravan más porque ahí también está la mayor tasa de mortalidad. ¿Algo así existe? Como saber dentro del universo de personas asintomáticas cómo llegar a aquellos que efectivamente están enfermos. Lo que pasa es que lo que se está planteando como la posibilidad de hacer un testeo masivo todavía no está ejecutado más que en pequeñas comunidades. Primero, ¿por qué? Porque los sistemas de detección no son totalmente infalibles y miden diferentes cosas. Hay unos que miden la presencia del virus, que son por los cuales se hace el diagnóstico, el famoso PCR, ¿no es cierto?, que detecta presencia viral, y hay otro que es el test rápido, que se le llama, que tiene que ver con los anticuerpos, y esto es, hay una medición de que si estuvo presente el virus, existiría alguna respuesta inmunológica que pueda ser detectable en la sangre de los pacientes. Ahora, el testear masivamente requiere una estrategia importante porque probablemente va a ser imposible testear a los 18 millones de habitantes de un país como Chile, y lo que tendría que hacerse sería hacer estudios, digamos, acotados en poblaciones representativas, así como se hacen las encuestas, por ejemplo, para poder tener una visión más concreta de cuál es la tasa de gente que ha pasado por la infección en este momento. Ya, pero yo preguntaba si en el fondo, dentro de lo que se ha podido testear en otros países, ¿se ha llegado a algún tipo de conclusión de quiénes son los asintomáticos? ¿O puede ser cualquier persona? ¿Puede haber adultos mayores asintomáticos? En el caso de los niños se ha dicho que quienes han tenido coronavirus generalmente han sido asintomáticos, por ejemplo. Que cuando uno tiene una tasa de un 80% o 70% de asintomáticos, significa que en realidad la mayoría o sea, no está acotado a un número, a una población en específico, pero sí, obviamente, hay mucho menos sintomáticos en las personas que son menores de 50 años y sobre todo en los niños hay mucho menos síntomas, mucho menos, digamos, virulencia en esas personas. Eso claramente es así. Pero hay también una porción importante de adultos mayores que también son asintomáticos. Por eso, de repente, por ejemplo, tenemos casos como en un hogar de ancianos donde hay muertos, hay infectados y hay gente que no tiene ningún síntoma. Y probablemente si se testearan a todos, también algunos de ellos en un tiempo más podrían estar infectados. Porque muchos de los asintomáticos también son presintomáticos. O sea, están con el virus, pero todavía no desarrollan los síntomas porque la enfermedad se demora una semana en aparecer. Por lo tanto, hay muchos de estos casos que realmente no son tan asintomáticos, sino que
son detectados en una etapa previa a tener los síntomas. Y eso, perdón, está más o menos determinado porque en el fondo usted habla de una semana entre a lo mejor una persona que sale asintomática y que luego ya tenga síntomas porque desarrolla la enfermedad. ¿Ese plazo está claro o todavía también es algo en discusión porque sabemos poco todavía del coronavirus? Se sabe poco del coronavirus, pero también en los virus en general hay una interacción entre el virus y el hospedero. El virus no actúa de la misma... Bueno, el hecho de que haya gente asintomática significa que no todos, recibiendo el mismo virus, no todos reaccionan de la misma manera, porque tenemos sistemas inmunológicos distintos, tenemos enfermedades distintas, concomitantes, tenemos una situación física distinta, por lo tanto, el virus actúa de diferentes formas en cada uno de nosotros. Por lo tanto, siempre se habla de rangos. Hay rangos de días a semanas en las cuales se genera los síntomas. Por eso es tan difícil establecer cuando una persona también está libre de la enfermedad, porque también varía dependiendo el grado de profundidad que tuvo la enfermedad, la viremia que tuvo, la respuesta inmune, qué tipo de respuesta inmune. Son preguntas muy complejas, no se pueden establecer así tan claramente que son 5 días o 4 días o 10 días, pero son rangos que van entre la semana y las 3 semanas incluso. Hablemos un poco de eso porque justamente la salida de la enfermedad está ahora al centro de la agenda y de la política pública. Se ha anunciado este carnet COVID-19 que en el fondo lo que busca es como certificar que las personas han dejado de estar enfermas, pero hay una discusión mundial respecto de si se puede ser taxativo y dar garantías de que exista inmunidad, y al parecer eso no está concluido. Entonces algunos discuten el que se entregue o no se entregue este carnet de salida. ¿Usted qué piensa? ¿Es correcta esta medida que está tomando el Ministerio? Mira, hay dos elementos que hay que considerar ahí. Uno tiene que ver del punto de vista científico, probablemente tal, y otro del punto de vista político. Desde el punto de vista científico, claro que hay controversia porque resulta de que la presencia, bueno, se establecen algunos criterios. El haber pasado por la enfermedad es un criterio, ¿no es cierto?, que haber tenido síntomas y después tener ausencia de síntomas. Pero eso obviamente no está relacionado con una inmunidad del paciente, eso no está comprobado, porque los pacientes pueden tener una respuesta inmune fuerte, débil, más o menos, o no tenerla. Entonces eso es relativo, y si se va a tomar en un caso individual de un carnet que es personal, yo creo que ahí no hay un sustento científico potente. Se habla de historias de otros coronavirus, pero los otros coronavirus no tienen la misma, digamos, virulencia ni el mismo impacto que ha tenido porque si no, no estaríamos en esta situación que estamos hoy día. Por lo tanto, ahí hay un tema inmunológico. La respuesta inmune es muy compleja y no se garantiza que una persona solamente por haber tenido síntomas y después no tenerlo, ya absolutamente ha tenido una respuesta inmune y es inmunológicamente, digamos, protegida. Eso no se sabe. Puede ser, pero no es seguro. Por lo tanto, a garantizarlo con un carnet puede ser un error. Y el otro que me parece a mí que es un poco preocupante de estos carnets, que nuevamente volvemos de un tema que es social, que es una pandemia que tiene que ver con la protección de las poblaciones, a un tema individual. Las personas que tengan un carnet se supone que es para que puedan volver a la normalidad y tener un trabajo y no estar en las cuarentenas, etc. Eso va a significar, ¿no es cierto?, un impacto importante en la gente que no va a tener, porque si estamos hablando que hay un 70% de personas que son asintomáticas, nunca van a poder acceder a un carnet para poder garantizarlo, porque nunca fueron testeados porque no tuvieron la enfermedad, según, digamos, los criterios que se aplican para este tipo de carnet. Claro. Por lo tanto, se va a generar un problema a posteriori con digamos, el manejo de estos carnets, el uso que se les va a dar, la ansiedad que va a producir en las personas. Yo creo que hay un error, y yo debo decir, esa es una opinión bastante personal, porque obviamente es política, pero en el tema inmunológico que usted me preguntaba, yo creo que tampoco hay mucha evidencia que realmente sirva para garantizar que esas personas no son contagiosas o que están totalmente protegidas. Ahora, ambos temas son súper relevantes. Me quiero quedar con lo inmunológico. El que no esté comprobado, entonces, significa que esas personas a las que se les pudiera entregar este carné, suponiendo, y como lo ha dicho la autoridad, que la más alta probabilidad es que no sigan contagiándose, ¿podrían sufrir recontagios? Porque hemos visto casos de recontagios en el mundo y me pregunto si es por eso, porque en el fondo las personas no quedaron suficientemente inmunes. Bueno, esa es una posibilidad. Yo ahí concuerdo, tampoco, o sea, cuando uno dice que no hay evidencia suficiente, lo que está diciendo es que no hay evidencia suficiente. No estoy diciendo que el ministro no tenga razón o que sus asesores no tengan razón cuando dicen que es muy probable o menos probable. Pero ¿cuánto probable? ¿Probable un 50, un 30, un 60, un 80? Nadie lo puede saber, porque no hay estudios concluyentes respecto a eso. Entonces lo que uno dice es, no está, o sea, son probabilidades, pero eso no está científicamente comprobado, y menos en este caso.
¿Por qué? Porque la respuesta que nosotros tenemos inmunológica, y lo ha dicho la Asociación Chilena de Inmunología, sí, es algo que es dinámico y es algo que tiene cierta complejidad, y llevamos solamente 4 meses de la existencia de este virus. Hay enfermedades como el cáncer que llevan 60 años y todavía no sabemos, yo estudio la inmunología del cáncer, todavía no sabemos a ciencia cierta cómo es la respuesta inmunológica contra el cáncer. Imagínense usted cómo vamos a ser tajantes con una enfermedad que lleva 4 meses. Ahora, no solo la controversia mundial es si es que hay inmunidad o no hay inmunidad, también el cómo medir o qué herramienta utilizar para entregar estos carnés de alta, estos certificados. En Chile lo que ha pedido el ministro es que no se haga el PCR, que usted mencionaba, que es el examen más sensible de diagnóstico en el fondo. Él decía que si uno hiciera el PCR al final, cuando una persona está superando la enfermedad, y han pasado casos así, este examen es tan sensible que en el fondo rastrea cualquier tipo de, lo voy a decir de una forma como lo entiendo y lo más coloquial, no tan específicamente, no tan técnico, digamos. Él dice que en el fondo este examen es tan sensible que cualquier rastro del virus queda, pero que eso no significa que las personas estén contagiando al resto. Y por eso opta por otro tipo de examen de salida, que es buscar esto de los anticuerpos. Hay otros países que dicen que no basta con un examen de salida, que hay que hacer varios. Hay otros que quieren mirarlo más en el largo plazo. ¿Cuál es la mejor fórmula ahí? Porque también es una discusión. ¿Cuál es la herramienta de salida? Pero es que uno no puede tomar, uno siempre va a poder tomar los métodos que avalen lo que uno quiere proponer. O sea, en el fondo yo utilizo el método del PCR para detectar a las personas que están enfermas, y lo encuentro que es un método correcto, pero lo encuentro que es un método que no es tan certero cuando quiero medir en la salida. Entonces es porque en realidad no se entiende mucho ese argumento. En el fondo, lo que se recomienda realmente, pero como le digo, basándose en que todo es probabilidad y entregando obviamente el margen de duda que corresponde, porque uno es científico y no tiene la verdad absoluta, sino que habla desde la evidencia. Lo que se recomienda, yo creo, y lo que se debiese avanzar en el futuro es a establecer por anticuerpos la respuesta inmune, y por otra parte también hacer el PCR, porque se garantiza se supone que cuando las personas dejan de tener un nivel alto de virus, ya aunque sea muy sensible el examen, no debiese detectarlo, porque si no, si detecta cualquier pedacito de virus, entonces no sería un examen que fuera correcto tampoco para diagnosticar, ¿me entiendes? O sea, en el fondo, o sirve o no sirve, ese es el punto. Yo creo que el consenso que hay, y esa discusión está en todos los países y no es solamente acá, y no es blanco y negro, porque hay puntos de vista para ambos lados, pero lo que yo creo que es muy apresurado establecer ese carnet. Yo creo que eso es, porque la otra discusión obviamente es válida. ¿Cuánto se demora realmente una persona en estar totalmente curada e inmune? Es una pregunta que se puede contestar a través de estudios, más datos, etcétera. Pero el otro creo yo que es un poquito apresurado. Flavio, cuando uno mira países que han tenido buen desempeño frente a la pandemia, también está mandando algunas alertas con personas que vuelven a estar contagiadas, gente que supuestamente se había curado y que está nuevamente contagiada. Lo he leído en algunos casos, por ejemplo, en Corea del Sur, que ha sido como un ejemplo de la manera en cómo hay que supuestamente paliar o enfrentar esta crisis. Lo leí también en Singapur. Se han ido como registrando casos de recontagios. ¿Eso es porque la gente no quedó inmunizada? ¿Eso es porque en el fondo esta es una curva? Algunos hablan de una W, como que estamos entrando en la primera fase, pero que después globalmente podría venir una segunda, porque hasta que no haya una vacuna, esto no va a dejar de proliferar y nos vamos a seguir recontagiando. ¿Qué mirada tienes tú de eso? Mira, yo creo que los estudios también son muy acotados, son muy poco individuos, y no está claro de que estén reinfectados. No hay consenso en la comunidad científica de que exista esa reinfección. Además, algunos proponen de que probablemente los niveles de viremia son controlados en un momento y luego resurgen un poco en un tiempo después si la respuesta inmune no es suficientemente fuerte. Entonces, no existen datos realmente, digamos, que sean concluyentes o que realmente garanticen de que haya recontagio, no se sabe. Puede haberlo, pero no creo que sea no creo que sea la norma. Ahora, respecto a lo otro que tú preguntas sobre las diferentes pics, probablemente, al igual que otras enfermedades respiratorias, por lo que uno sabe, se produce esto porque obviamente cada cierto tiempo aparecen brotes, sobre todo si la enfermedad es controlada tan activamente como se está haciendo a nivel mundial, incluyendo Chile, que probablemente hay mucha gente que no está inmunizada porque nunca ha visto el virus y que en un momento determinado va a volver esta infección,
pero probablemente a medida que va pasando el tiempo y se va conociendo más el virus, la sintomatología, la forma de detectarlo, se mejora el número de test, las capacidades de protección, el impacto que tiene esta enfermedad va a ser menor. Eso es lo que uno espera. Pero yo no creo que esto se pueda terminar de una vez y para siempre. Es muy difícil predecir que eso se vaya a producir ahora. Lo más probable es que esto nos acompañe un tiempo más o menos largo. O sea, de hecho hay estudios de científicos de Harvard que dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos las medidas de distanciamiento social y de precaución deberían durar hasta el 2022. Es algo que obviamente nos habla de un largo plazo y una persistencia de esta enfermedad. Dentro de lo que no se sabe y se sabe del coronavirus, ¿está estudiado el por qué algunos pacientes agravan y otros no agravan? Estaba leyendo recién el caso de Sebastián Godoy, que fue uno de los primeros casos en nuestro país del Colegio San George, y él decía que él se sintió mal y que esto se le empezó a agudizar. Él es un hombre de 39 años, sano. ¿Hay alguna respuesta para entender por qué una persona sana, joven, que supuestamente no está dentro del grupo de riesgo, agudice el cuadro y por qué otras personas que a lo mejor sí, supuestamente son más propensas, salen adelante de la enfermedad o esa clave no está todavía? Bueno, como todo, hay estudios y hay hipótesis y hay algunas evidencias, pero no, tampoco es que se sepa y esté totalmente probado. Pero sí, o sea, lo primero que hay que entender es que la gravedad o la sintomatología o lo que nos produce el virus tiene que ver absolutamente con la respuesta inmunológica en una primera etapa. O sea, lo que produce los síntomas a estas enfermedades infecciosas es la respuesta inmunológica que nosotros tenemos, que en el fondo puede ser tan potente en un momento determinado que genera la destrucción de los propios tejidos, los propios órganos. Y Flavio, eso es lo que pasa. Pero perdón, perdona que te interrumpa, esa respuesta inmunológica, ¿de qué depende en cada persona? No sé si es distinta para cada enfermedad o en el fondo hay gente que es más fuerte inmunológicamente y gente que no es tan fuerte. Lo que le quería explicar era eso. O sea, en el fondo, la respuesta inmune es la que genera primero el daño. Entonces la respuesta inmune tiene varias fases, es una cosa muy compleja, no es solamente anticuerpos, no anticuerpos, es muy compleja, tiene una respuesta inmune innata, que son células, citoquinas, que bloquean la infección generalmente al principio, a la entrada, y no dejan que este pase hacia los órganos internos y genere una infección más profunda. Esos son los asintomáticos o los sintomáticos leves, porque en el fondo llega el virus, se estaciona y es rápidamente destruido. Otros pasan hacia otro estadio donde se produce una respuesta mucho más fuerte que es una respuesta adaptativa, que generalmente es más dañina. Y allí es la respuesta inmune la que produce esta inflamación que se llama, o sea, el bloqueo de las vías respiratorias, etc. Ahora, ¿por qué en algunos sí y en algunos no? Tiene que ver con los equilibrios entre el patógeno y el hospedero. Hay factores genéticos individuales de cada uno y hay factores de cantidad de virus, lugar donde entró, etc. Entonces, ese equilibrio obviamente nunca lo vamos a ver exactamente, pero los estudios indican que, por ejemplo, existe un equilibrio entre la carga viral y la respuesta inmune innata. Al principio algunas tienen muy fuerte, otras tienen más débiles, y por eso las personas, algunas no se resfrían nunca, otras se resfrían más, y cuando se resfrían fuerte, es lo mismo. O sea, tenemos diferencias genéticas propias que nos hacen reaccionar distinto ante la misma agresión. Bien, qué interesante. ¿Hay cuánto estudio queda todavía? Es otro de los desafíos que plantean pandemias como esta, de un virus que todavía es bien desconocido, que hace 6 meses no estaba en el mundo y que todavía tiene muchas más preguntas que respuestas. Pero muchas gracias, Flavio, por ayudarnos a entender más con lo que se sabe hasta ahora y también a analizar la política pública que se está llevando adelante. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Nos vemos.